No uses mi cuerpo. El Ayuntamiento de Getafe te invita a participar en la campaña contra la violencia machista con multitud de actos reivindicativos. Getafe, ciudad igualitaria, dice basta ya a la violencia de género. Juntas y juntos lo conseguiremos. Más información en getafe.es y en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe. Se acerca la Navidad y con ella llegan los descuentos del Black Friday. El 25, 26 y 27 de noviembre, los comercios y establecimientos hosteleros de Getafe ofrecen descuentos de hasta el 50%. Ahórrate unos euros en tus compras gracias a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. Comienza Getafe Despierta. Presenta José Luis Sánchez Cifuentes. La actualidad local, la crítica exhaustiva y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio. Buenos días, Getafe. El próximo domingo, 27 de noviembre, los ciudadanos inscritos en las primarias del Partido Conservador francés están llamados a las urnas para elegir el candidato a la presidencia de la República por esta formación política. François Fillon y Alain Juppé fueron elegidos el pasado domingo para disputar la segunda vuelta de esta competición interna, dejando en el camino a expresidentes como Nicolas Sarkozy. El objetivo del candidato que salga elegido será disputar las que parecen las elecciones más disputadas de la historia en Francia. El 23 de abril del próximo año, si por alguna extraña casualidad las encuestas se cumplen, Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional, será la elegida en primer lugar. Si obtuviera más del 50% de los votos, ya sería la nueva presidenta de la República. De no ser así elegido, el elegido en segunda ronda, a votar el 7 de mayo del año próximo, quien dispute la presidencia a la que parece la gran favorita, al menos para disputar esta segunda ronda. Mientras, en las filas socialistas, cuyas primarias, pese a tener en su seno al actual presidente François Hollande, se disputarán en el mes de enero. No se conoce quiénes van a disputar la candidatura, incluso si el propio Hollande se va a presentar. Dada su baja popularidad, comienzan a salir outsiders, como Emmanuel Macron, exministro de Economía, que ha creado su propia formación política denominada En Marcha, para disputar el viaje al Elíseo, desde una formación que se considera transversal. Los analistas internacionales prevén un escenario similar al que en 2002 llevó a la izquierda a apoyar al candidato conservador, Jacques Chirac, pese a sus incipientes casos de corrupción frente a la alcaldía de París, para frenar el ascenso del Frente Nacional, presidido entonces por otro Le Pen, el padre de la actual candidata. ¿Será esta vez suficiente? La llegada al Elíseo de un candidato del Frente Nacional, partido que considera a la Unión Europea el origen de muchos de los problemas de los ciudadanos franceses, puede, no sé si hundir el proyecto de construcción europea surgido después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí darle la vuelta como un calcetín. Empezamos. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre Deporte en la Calle.
Ya estamos aquí de nuevo en Getafe Despierta para arrancar la tertulia que, como siempre, inaugura este modesto programa. Les habla José Luis Sánchez Cifuentes. Y siendo miércoles, no podían faltar a su cita nuestros tertulianos de lujo para analizar todo lo que pasa, en este caso, fuera de Getafe. Hoy no vamos a hablar de Getafe. Bueno, algo hablaremos de Getafe también, ¿no? Ya sabía yo que alguien me lo tenía que decir antes o después. Cosas importantes hay. No, yo creo que no. Yo creo que ya de repetitivas algunas hasta aburren. Pero sí, seguro que acabaremos hablando de Getafe, cómo no. Y bueno, como os decía, como os avanzábamos en redes sociales, hoy tenemos en el estudio a José Valentín, a quien ya habéis escuchado. José Valentín, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña también en el estudio, ya está con nosotros Mariano Martínez. Mariano, muy buenos días. Hola, buenos días. Se está situando y acaba de llegar ahora. A mí es que me gusta, porque ayer lo estábamos comentando fuera de micrófono, y hay que decirlo también, que sé que los oyentes están ahí pendientes de este tema. Me gusta empezar a mi hora, porque luego nos llevamos las broncas en Twitter y hay que empezar a las 10. Está con nosotros también en el estudio Pedro Castro. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Y nos falta Jesús Gómez, no nos ha dicho nada, espero que se nos incorpore a la tertulia en breve. Y como ayer amenazasteis con que le ibais a preguntar, pues... no sé, Puede que ya no quiera venir. Creo que aclaré que no le íbamos a preguntar, pero bueno. Creo que dije que íbamos a hablar de Francia, que íbamos a hablar de la selección de francesa, que además es un tema que me parece muy interesante y que tiene mucho juego donde tratar. Y bueno, pues antes de comenzar me vais a permitir recordar cómo podéis participar nuestros oyentes en la tertulia. Ya sabéis, enviando vuestra nota de voz al WhatsApp 628-270526 o entrar en directo. Hoy va a ser complicado porque estoy solo a todas las tareas, pero bueno, se puede hacer el esfuerzo, ¿eh? Si llamáis a alguno, ya sabéis, siempre de uno en uno, llamando al 91 764 7491. No olvidéis que estamos en Twitter, @Getafe Radio, donde esperamos vuestros comentarios como siempre, nuestra página de Facebook, Getafe Radio, o seguirnos, ya sabéis, en el canal de Telegram, en Getafe Radio. Y nada, pues vamos a empezar. Ya nos acompaña en el estudio, ya llega Jesús Gómez, ya estamos todos prestos y dispuestos para empezar la tertulia. Danos un segundito y empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya vamos a empezar la tertulia. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días. Así que ya estamos prestos y dispuestos, y bueno, pues para hablar de esas elecciones en Francia, que yo tenía pendiente, digo, bueno, vamos a dejarlo para cuando se vayan acercando, pero me parecía que esta semana, una vez que se había abierto el melón, digamos, de las primarias, en este caso las del Partido Conservador, las del Partido, conservador, de la UMP, de Unión Movimiento Popular, en Francia, bueno, pues creo que me pareció un buen momento, más que nada porque viene muy seguido con las elecciones estadounidenses y creo que guardan mucha relación. Cerrar, que si no se nos va el calorcito que tenemos aquí y estamos más a gusto. Nada, ya aquí tenemos controlado todo. Así que no sé por dónde os parece empezar. Y además yo creo que uno de los temas, si os parece por sacar encima, es el tema de las primarias, el modelo de primarias, que siempre que hablamos, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado del modelo de primarias. Además, en estos días que empiezan a convocarse congresos, todavía nos falta el del PSOE, que es el que parece que el único que no tiene va a tener fecha, le va a costar más, pero se ha convocado el Congreso del Partido Popular y hay muchas voces dentro del Partido Popular, ninguna casi de la dirección, pero bueno, hay algunas voces dentro del Partido Popular que piden primarias, por ejemplo, para elegir al próximo candidato a las próximas elecciones. Se habla de ese sistema y vemos cómo los datos, por ejemplo, de participación, donde hay que recordar que hay que inscribirse en Francia para participar, había que inscribirse, había que incluso pagar una cantidad de 2 euros eran, y estamos hablando de casi 4 millones de personas que se han inscrito a participar en estas primarias, con lo cual yo creo que muy, muy relevante este dato. Muy relevante y muy particular, porque puede inscribirse cualquiera simplemente con adherir supuestamente a los valores de la derecha y de centro, pero esa misma gente luego puede votar en las primarias del Partido Socialista en enero, adhiriéndose, votando por los valores de izquierda y de centro. O sea que uno se puede adherir a una y otra primaria, no es que por estar en una primaria quedas excluido de la otra. Simplemente con el pago de esta cuota de 2 euros, por eso se ven muy influenciadas. Eso pasa en Estados Unidos también, ¿no? Tú también puedes, no tienes problema en votar, tienes que inscribirte y puedes inscribirte y votar. Exactamente. Eso, por ejemplo, en Argentina no pasa porque las primarias se hacen simultáneas de todos los partidos. Entonces tú cuando votas puedes votar solo para uno de los partidos, porque pones un solo sobre, no sabes a cuál, pero votas para uno solo. Pero en estos partidos sí se ven, en estos países se ve muy influenciado, porque sí se sabe que mucha gente del Frente Nacional e incluso de la izquierda francesa han participado en las primarias. Incluso más gente puede ser que la que vote realmente luego a la derecha en Francia, a la derecha de UMP.
porque muchos pueden votar luego al Frente Nacional o al Partido Socialista en una elección como tal. Esto puede haber dado el resultado que dio. No nos olvidamos que Fillon venía tercero. Estaba ascendiendo, pero venía tercero. Mucha gente dice que Fillon ha accedido a ser el primer candidato por el voto de la izquierda y del Frente Nacional. ¿Por qué de la izquierda y del Frente Nacional? De la izquierda porque querían dejar fuera a Sarkozy. La izquierda tenía muy claro que Sarkozy no tenía que estar en la carrera por los Elíseos porque saben que en una hipotética segunda vuelta contra Marine Le Pen iban a apoyar a este partido, entonces no querían que fuera Sarkozy. Y del Frente Nacional porque es lo más parecido, no nos olvidemos. Es dentro de los que se presentaban en este momento, bueno, no era el más a la derecha porque había dos mucho más a la derecha, pero no tenían ninguna posibilidad de llegar a acceder a los Elíseos. Me parece a mí que como esta mañana, como no seamos capaces de salir del derecha e izquierda, no vamos a explicarle muchas cosas a eso, porque creo que hay bastantes diferencias entre Frente Nacional, entre Fillon, entre Juppé, entre el propio Sarkozy. Creo que hay diferencias entre ellos. Entonces, tenemos que ser capaces de explicarles un poco mejor a los oyentes. Pero hablamos de casi el 10% del electorado francés el que ha participado en esas primarias, Pedro. Sí, permitirme antes un medio minuto para dar la condolencia a los familiares de Rita Barberá. A mí me tocaron durante 12 años compartir con ellas la Federación Española de Municipios y Provincias y he pasado por todos niveles. Fui presidente con ella de la Comisión de Empleo, después vicepresidente y después presidente y ella presidenta, o sea que nos intercambiamos ahí en 12 años distintas posiciones. He tenido diferencias tremendas, pero cuando ocurre una situación de estas es bueno recordar que aquí se acabó todo y hay que empezar una nueva forma de ser. Y también hace una crítica durísima, me digo hasta miserable, a ver si empleo las palabras y a ver si también me cae otra, que no tengo ningún problema porque creo en lo que defiendo y nadie me va a callar cuando crea que estoy en una posición política. La actitud de Podemos el otro día con el rey y la actitud de hoy saliéndose cuando se hacía el minuto de silencio me parece una actitud miserable que deja y habla muy poco de un partido como Podemos. Vamos a ver, estos son postureos. Lo de la visita al rey y no levantáis, no aplaudir. Y lo de hoy no lamentar la muerte de una persona, independientemente de las diferencias que puedas tener. Me vuelvo otra vez a decir, mire usted, son gestos. A mí me gustaría que Podemos me dijese qué piensa hacer sobre esos 12 millones de españoles que no comen o que tienen problemas para comer, o ese 30% de niños que tienen dificultades para poder ir al colegio, para poder vestir, para poder comer, para todo, ¿vale? Y que se dejen ya de postureos. Vuelvo otra vez a decir es que han sido 12 años de trabajo con enormes diferencias políticas, pero me parece que es una actitud miserable, a ver si lo digo claro, miserable de los hombres y mujeres de Podemos. Yo esperaba dejarlo para el final porque me parecía, además, imaginaba que tenías algo que decir al respecto del fallecimiento, que decirlo por si alguien no se ha enterado todavía, ¿vale? Porque no estás en las redes o no, te levantas esta mañana, has escuchado, esta mañana fallecía Rita Barberá en un hotel sobre las 7 de la Madrid, mañana ha sido un infarto. Y luego ya si quieres, pues desde aquí nuestras condolencias a la familia y a sus allegados, que bueno, que como todo el mundo, coincido con Pedro en eso, pues al final es una persona y es una noticia lamentable en el ámbito personal, por supuesto. Y luego ya intervengo. A mí me parece que están ocurriendo, yo diría que donde como nos liamos por alusiones la liamos. No, yo diría que donde perdimos el camino, ¿no? Pero algo está pasando que la sociedad no controla, que algo está pasando, es decir, ha sido el tipo del Brexit, ha sido lo de Hungría, ha sido lo de Estados Unidos, es decir, ¿dónde dejamos el camino de contacto con la sociedad? ¿Dónde no somos capaces las organizaciones políticas, sindicales, los movimientos sociales de conectar con la sociedad? Porque no es casualidad, es decir, en 20 días se hace lo de Austria y la diferencia, independientemente si ganó uno o ganó otro, eran 34.000 votos para presidente de un país como Austria, donde la socialdemocracia ha gobernado ininterrumpidamente desde la última guerra mundial. Es decir, que ha sido años y años. Entonces, esta situación, ¿qué pasa en Hungría con la situación? ¿Qué pasa en Polonia? ¿Qué pasa en Alemania, donde han entrado en el Bundestag? Es decir, que por lo tanto, es una situación. ¿Qué pasa en Francia, donde ahora mismo parece que va a ser el primer partido y que únicamente seguramente no gana si en la segunda vuelta se une la izquierda y la derecha, que ya sería la segunda vez, para tumbar esa posición política? Pero yo creo que si no hay una apuesta y una conexión, un revulsivo en el que nos olvidemos de que lo que hemos hecho, que seguramente lo que hemos hecho está muy bien hecho, pero que ahora la sociedad va por otro lado y somos capaces de descubrir ese tic
ese golpe que se da en el cerebro para que automáticamente se despierte, y somos capaces de cubrir ese tiz. O seguramente, pues lo de Francia será un problema de tiempo. Ha llegado un momento en que Le Pen por sí solo sea capaz de ganar, como vuelvo a decir, está pasando en Austria, o como nadie pensaba que iba a ser el candidato del Partido Republicano de Estados Unidos. Decía, hombre, ¿cómo van a coger a este hombre? Bueno, pues le cogieron. Nadie pensaba que después de todos los abandonos que había habido del Partido Republicano, de sus principales líderes, desde los últimos candidatos a las presidenciales, se había quedado solo. ¿Cómo va a ganar? Pues mire, usted ha ganado. Por lo tanto, vuelvo a decir, y Estados Unidos no puede cambiar. De hace 8 años eligió el primer presidente negro, dando un ejemplo al mundo de pasar por encima de colores y de distinciones políticas, y fue el primer presidente negro. No puede pasar en 8 años a otra cosa. Es decir, Estados Unidos, no hay 86 millones de bobos en Estados Unidos, ni 86 millones de la ultraderecha. Hay personas que han votado ahí porque hay algo que no les complace, que no se identifican, que por lo tanto no sienten lo que pasa. Yo hoy el programa lo titulábamos que, bueno, esa era la pregunta, la cuestión que planteábamos, y si es el final de la Europa, surgida tras la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a bloques, en cuanto a una concepción. Yo creo que ese es un poco el debate que se pone encima de la mesa, porque evidentemente lo de la historia, que si se repite o no se repite, siempre es otro eterno debate, pero la verdad es que cada vez hay más paralelismos. Yo recuerdo conversaciones de hace 2 años, de 2014, en una mesa sentados diciendo hasta qué punto estábamos coincidiendo, ¿no? Sabéis que es la conmemoración de los fastos de 1914 y 2014, y muchas veces planteamos, hace 2 años nos planteábamos que no podíamos llegar a situaciones como las que estamos llegando en este momento, o a tener esos temas encima de la mesa, porque creo que al final los temas de las elecciones francesas, muchos son esos. Por eso yo quería entrar en esos temas, porque son temas, no sé si una derechización de la sociedad, pero sí que hay muchos paralelismos entre unas cuestiones y otras, y hay algunas diferencias, evidentemente. Valentín. Sí, voy a empezar por Francia un poco. Y una pequeña. Y por Europa, además. Puedes decirlo de Podemos. No, luego. Y este concepto. Yo soy, desde luego, y siempre lo he sido. Es más, curiosamente en la transición, yo creo que el partido más europeísta fue el Partido Comunista de España. Recuerdo que hicimos unas jornadas especiales sobre Europa. Y voy a contar una pequeña anécdota. Yo he trabajado 4 años en Portugal y me hicieron una entrevista en un periódico, de estas entrevistas rápidas que dices, un libro, tal, un no sé qué, el libro, la doble, le dices, bueno. Y me preguntaron un país, y yo dije Europa. Y la chica, cuando lo publicó, se conoce que por no dejarme mal, porque diría, qué tío más inculto, Europa no es un país, y cambió la pregunta y dijo, ¿qué continente prefiere usted? Y ponía allí Europa. Y yo no era eso lo que había dicho. Claro, en una encuesta rápida no puedes explicarte, pero yo decía Europa en este sentido. Primero, como estaba en Portugal, no quería ni decir España ni Portugal. Y dije Europa, pero dentro de eso había algo más. Y es que yo considero que Europa era y es el sitio donde más democracia hay, donde más derechos civiles hay, donde hay más respeto a las personas, a las mujeres, con todas las diferencias que hay todavía. Y eso que tiene Europa hoy, eso es muy importante. ¿Cuál es el problema de este momento? Que se está institucionalizando esa Europa hacia un solo juego, que es hacia el juego económico, y hacia el juego económico para las grandes empresas, para los grandes grupos inversores, y entonces está provocando un enorme rechazo en la población, porque con la disculpa de Europa, en todos los países europeos, en los ricos y en los pobres, tanto en Alemania como en Portugal o en Grecia, Europa es la disculpa para hacer recortes, para que haya más miseria, para que la gente gane menos, para que la gente pierda determinados derechos, etcétera. Y por lo tanto hay un rechazo a Europa, pero yo sigo diciendo todavía que Europa es un ideal de democracia, de valores, de libertades, que no deberíamos de perder, y que efectivamente se está perdiendo porque además se está vendiendo muy mal desde esas instituciones que han hecho. Fijaros, las instituciones realmente, cuando nació todo el tema institucional de Europa, era para unir más a los pueblos. Y resulta que el resultado es unas legislaciones tremendamente que le quitas la soberanía a los pueblos, los desunes, los enfrentas unos contra otros y sobre todo practicas unas políticas profundamente que van contra la gente. Y por lo tanto ese es el giro que hay que dar.
Que ese giro puede venir del gobierno que va a entrar en Francia dentro de 8 meses, que es cuando, porque no hay que, a lo mejor estamos hablando de esto, hay gente que piensa que se va a votar dentro de 15 días, faltan todavía 8 meses, este solo es un proceso previo de primarias que permite elegir a cada partido político quién es el que va a presentar para que a partir de ahí empiece la campaña electoral de ese líder político, ¿no? Yo sinceramente no creo que gane quien gane en Francia, primero porque aunque no queramos decir izquierda y derecha, sí que está, y además en Francia bastante marcado, pues al menos nominalmente, no luego en los actos. Entonces, sí, yo creo que de ahí no va a venir la solución de Europa, porque tanto el que gane de los dos precandidatos que han sido elegidos como el Frente Nacional no creo que vayan a ser capaces de cambiar Europa. Bueno, y digo que no creo, ¿no? Ahora bueno, yo creo que Europa o la cambiamos desde abajo las gentes votando a otras opciones, o si no va a ser difícil que haya un cambio de fondo, porque lo que en cualquier caso va a ganar en Europa pues siguen siendo las políticas de recortes, o sea, los dos que han ganado, y Sarkozy también, lo que llevan en su agenda es más recortes, despidos de personal público, privatizaciones, etcétera. Por lo tanto, no va a haber, eso es lo que ya se está haciendo. Sí, pero Fillon es bastante más euroscéptico que Juppé. Déjame solo un segundo, porque si no, yo desde luego no voy a entrar en competiciones de insultos, por lo tanto, contra los insultos no tengo argumentos, tengo argumentos contra los argumentos. Y yo no decir postureo, pues yo creo que es una mala valoración. Simplemente se ha sido honesto. Y uno de los problemas que tiene el Parlamento español y otros es que de cara a cuando están las cámaras de televisión, la gente se tupe, la gente se insulta y luego por los pasillos vamos a tomar unas copas. Entonces, si Podemos no defiende, como no defendemos la política de un rey que no ha elegido la gente, queremos un cambio constitucional, aunque no es lo prioritario para nosotros, hacia una república, se tuvo una postura de profundo respeto. Yo personalmente, yo soy agnóstico, cuando yo voy a las iglesias, pues un funeral de un amigo, una boda, yo me siento atrás, me quedo de pie, en silencio y punto. Nadie me podrá decir que es una falta de respeto porque no rece o porque no me arrodille. Ese es mi respeto, porque además yo tengo una profunda formación religiosa, ese es mi respeto a la religión. Ellos simplemente se mantuvieron en pie y en silencio. Y ese es el mayor signo de respeto, que no el que aplaude mucho así, pero luego pues por detrás dice que es ultrarrepublicano. Por lo tanto, ese fue el respeto, el máximo respeto. Pero más todavía, máximo respeto me parece el no ir efectivamente a un entierro, a un funeral o lo que se haga de una persona a la que no se le aprecia. O es que has ido tú al entierro, no has ido ni tú ni yo, al entierro de esta mujer es que no era ir a que no era ir, que la Cámara ha prestado un minuto de silencio y nadie, ni en un campo de fútbol, ni en un acto público, nadie se ha negado al minuto de silencio. Y hemos criticado todo cuando ¿se han puesto a bailar? ¿A que no se han puesto a bailar? ¿Cómo? ¿Se han salido? Pues perfecto. Pues tú lo ves eso bien. Sí. Hombre, lo hemos criticado. Cuando en San Mamés se hacía el minuto de silencio. Yo te he dejado hablar hasta el final y eso que has empezado insultando y no te he interrumpido. Yo estoy diciendo, no sé los minutos de silencio de San Mamés. Yo creo que salirse de un acto que no se comparte me parece el máximo respeto, porque no se han puesto a silbar ni han sacado cartelitos de que le den, como dijo aquella de Valencia. No, por supuesto. Yo esta mañana, cuando he leído la noticia, pues ni me he alegrado ni me he cabreado, porque no tengo ningún elemento. Y como no me gusta que se muera la gente, pero bueno, hay tantos fallecimientos a los días que tendría que sentir más que ese, que simplemente me es indiferente. Y por lo tanto, a mí me parece bien que se hayan ido, porque eso, insisto, para mí es un gesto de respeto y no al revés. No, lo postureo es lo contrario. El haber estado diciendo que esta mujer no sé qué, no sé cuánto, y luego decir un minuto de silencio o decir qué buena era, que es lo que va a pasar ahora. Va a ser una santa. Ya va a ser. Y yo creo que eso no es así. Y voy a decir la noticia para mí de ayer, no fue la muerte de Rita Barberá, desgraciadamente no. Ha sido hoy. Bueno, ha sido esta mañana. Yo la he leído esta mañana también. Sí, no es que ha sido esta mañana, ha sido las 7. La noticia para mí de ayer, al hilo de decir eso de los postureos y qué hace por la gente, es que una propuesta de Podemos ha hecho que se aprobara en el Parlamento la subida del salario mínimo interprofesional a los 800 euros, con un horizonte de crecimiento hasta el fin de legislatura de los 900 euros. Para mí esa es la noticia de ayer y ese es el postureo de Podemos. Jesús, vamos a volver a Francia. Tienes derecho, si quieres hablamos Rita, luego faltaría de Rita, más, pero si lo quieres comentar no hay problema tampoco, pero vamos, por volver otra vez al tema. Por volver al tema, pues es un poco repetirse, vamos, yo creo que hay algo que
No, el micrófono, échatelo un poco para atrás. Eso, Vale. eso. Que yo creo que sería también un poco repetirse, ¿no? Pero que la cosa es eso, o sea, yo lo que creo es que Europa, ¿no? O sea, en eso compartía y que no sirva de precedente con Valentín, ¿no? Que Europa tiene que ser una, ¿no? Que no, pues como España tiene que ser una, que no hay más vuelta, ¿no? Pero más que nada porque juntos es como se avanza, ¿no? Cada uno por su lado, si cada uno rema para un lado, al final se hunde el barco. Y Lo que pasa es que no sé qué os parece, porque al final, para que sea una, aquí tiene que haber cesión de soberanía. Decía Valentín... Y ganas de hablar, y ganas de trabajar. Y aprobar el Tratado de Lisboa, que se rechazó por la izquierda sobre todo. En ese caso sí fue Izquierda Unida, Podemos no existía. Y muchos países, no estamos hablando aquí. No, es que nosotros rechazamos, nosotros rechazamos el referéndum, que lo que pasa aquí en España salió que sí, fue gracias, no me acuerdo si fue a Holanda, donde se rechazó, ¿no? Que ya gobernaba la extrema derecha en ese momento. Pero nosotros lo rechazamos porque, por lo mismo que he dicho, porque era un tratado, además yo escribí 5 o 6 artículos en aquel momento porque me lo estudié, era un tratado donde lo único que se hablaba de buenas intenciones cuando hablabas de temas sociales, pero de imposiciones tajantes cuando hablabas de temas de economía, de control económico, etcétera, etcétera, de libertad de mercado y tal. Y por eso dijimos, no, este es un tratado meramente económico, como decimos del TTIP. Precisamente no era meramente económico, pues precisamente porque era el primer tratado que establecía derechos como tales más allá de los que existen en la Unión Europea en este momento. Y el problema que tenemos ahora en la Unión Europea es que viene de la economía, porque obviamente surgió de un tratado económico y se está quedando, como tú dices, en la economía y no se da ese avance hacia los derechos y hacia la cesión de soberanía que debería tener. Ahora tenemos el reciente caso del Brexit, pero no es el único y hay que ver cómo sale adelante lo del Brexit y si algún otro país lo quiere. De hecho, el posible triunfo de Le Pen, por si llegara a triunfar, cosa que se ve poco probable, pero bueno, no es descabellado, porque no vamos a decir que algo es descabellado, pues como están las cosas ahora... Creo que lo ha explicado muy bien Pedro antes. Exactamente. De poco probable ahora es mejor decirlo... Ya no decimos más que podría perjudicar muchísimo a la Unión Europea porque es totalmente euroséptica y vemos cómo está votando en todas las cuestiones, en su conjunto con Podemos, con Syriza, con el UKIP en el Parlamento Europeo, en cuanto a las sesiones de derechos. Bueno, pues eso, que también hay que mirar un poco, ¿no? Y ver que algo está pasando, algo está cambiando, ¿no? Para que la ciudadanía reaccione como está reaccionando. O sea, que de aquí hace, bueno, vosotros lo sabéis mejor, ¿no? De aquí hace 10 años la situación era muy diferente, ¿no? Y que yo creo que los políticos, que yo creo que los que están al servicio de la ciudadanía son los que tienen que hacer también ese estudio, sin dejar de gobernar, ¿no? Sin dejar de mirar al futuro, ¿no? Pero también echando la vista a qué estamos haciendo mal o qué se ha hecho mal o qué estamos planteando mal, ¿no? Para que la gente reaccione así. Y yo creo que va un poco, pues eso, se está viendo en todos los países, ¿no? Y yo no seré quien defienda los extremos, ni la derecha radical ni la izquierda radical, ¿no? Pero que esa sea la opción, que esa sea la elección de un sector fuerte de la ciudadanía es algo preocupante, sobre todo una Europa que ya ha vivido los extremos, que una Europa que no hace tanto, no hace en muchos casos ni 100 años, estaba bajo un comunismo o estaba bajo un socialismo muy extremo o estaba en un fascismo que ya no se le ha olvidado, porque siempre, todavía yo soy de los que opina que hasta que no se mueran mis nietos, ¿no? Con lo joven que soy, ¿no? Que hasta que no se mueran mis nietos hay cosas que no se van a olvidar, pero que habiéndolo vivido tan recientemente parezca que otra vez se está inclinando a ello. Entonces yo creo que es algo que todos tenemos que ser conscientes de que hay algo que cambiar, o que la mentalidad de la ciudadanía está cambiando demasiado deprisa, o algo se ha hecho tan mal que se está obligando a cambiar la posición. Entonces es algo que hay que solucionar, hay que mirar muy muy despacio. Y con el tema de economía, o sea, claro que sí, que Europa, España y cada uno de los países que forman Europa ha puesto mucho peso en la economía, pero es que en el fondo, o sea, hay que ser realistas. O sea, los derechos también se mantienen con economía. La sanidad es un derecho, ¿no? Pero hay que mantenerlo con economía. La educación es un derecho, pero hay que mantenerlo con economía. Tal vez se esté poniendo mucho peso en la economía, pero tú no puedes prometer algo que no se puede mantener. Entonces, al final, la economía es lo que tiene su peso. Yo creo que cuando la economía esté estable, tal vez nos podamos plantear otras opciones de ir
equilibrando todo y mejorando todo, pero hasta que algo tan importante con la economía no tenga un equilibrio, no tenga una estabilidad, creo que sería arriesgar demasiado, no un puesto, sino una ciudadanía, sería arriesgarla demasiado a que se termine de romper. Lo que pasa es que es curioso, yo creo que lo que apuntaba a Jesús, ese es uno de los discursos, pero la realidad, y creo que el modelo francés lo explica muy bien, es que esto no es una cosa que haya surgido ni por la crisis económica, es decir, siempre vamos a la crisis económica, pero yo creo que no, el modelo francés se ve que los seguidores del Frente Nacional han ido creciendo, estamos hablando, daba yo antes los datos de 2002, cuando el padre, cuando Jean-Marie Le Pen, que estuvo a punto, o sea, pasó a la segunda vuelta, que fue un hecho que conmocionó bastante la sociedad francesa. El tercero fue el Partido Socialista, en este caso, de Lorraine Jospin, y los socialistas apoyaron entonces al candidato, a Jacques Chirac, a la presidencia del Elíseo, buscando que no llegara. Es decir, yo creo que el caldo de cultivo viene de antes. Yo creo que nos quedamos en ese discurso, en el discurso de que todo se soluciona cuando las condiciones económicas se mejoren, pero yo creo que no. Es decir, yo creo que viene un giro desde hace 30, 40 años de un modelo económico político que ha ido girando, y por eso llegamos al final a esas coincidencias entre los extremos, aunque muchas veces no queremos decirlo porque parece que no tiene nada que ver pues la izquierda radical a todos los niveles. Yo no quiero ponerle nombres y etiquetas si queréis, pero la izquierda radical a los niveles europeos o del sur, por ejemplo, de Europa, si queréis llamarle, con la derecha a lo mejor del centro o del norte de Europa. Pero sí coinciden en muchos ámbitos. Hablaba antes Valentín del tema de la soberanía. Del tema de la cesión de la soberanía con la Unión Europea se ve muy evidente. Es decir, queremos legislar desde los propios parlamentos nacionales, que evidentemente son los que tienen derecho, pero no queremos ceder soberanía porque consideramos que haciéndolo así vamos a luchar más fácil contra la globalización, que es el gran asunto. Es decir, yo creo que desde finales de los 70, los 80, con las economías más liberales de Reagan, Thatcher, es cuando empieza a hacer el cambio hacia el modelo pues un poco más liberal de globalización, y se amplía a toda la globalización, y las consecuencias de la globalización se están viviendo 30 o 40 años después. Y las soluciones que se han querido dar, pues desde las políticas, digamos, comunes, ha dicho, no, vamos a mejorar la economía, y cuando la economía mejore, usted volverá a tener derechos y los volverá a tener. Lo que la sociedad ve, lo que el ciudadano ve, es que eso no pasa, que la economía no se acaba de levantar, cuando no es una crisis es otra desde entonces. ¿Y cuál es la realidad? Que te plantas con la solución que están tomando desde los extremos, son medidas proteccionistas en el nivel económico, es decir, de que cada uno se haga sus cuentas. Cuando el otro día el señor Trump dice que no va a apoyar el TPP, no el TTIP, sino el TTP, el del Pacífico, el del Asia-Pacífico, lo que le está diciendo es el mismo mensaje que está dando el Frente Nacional cuando habla de la Unión Europea. Dice que el problema es la Unión Europea, pues porque abre eso. Si a eso le añadimos, además, situaciones que se han visto añadidas, es verdad, en estos años por los conflictos bélicos originados, de multiculturalidad. Sabéis que hay un debate en Francia desde hace ya décadas de cuál es la realidad, de cómo se combate. Nunca me acuerdo de multiculturalidad contra culturalismo, es decir, si tienen que acentar el que viene de fuera las normas de un país como Francia, que el tema de la república lo lleva muy por gala, o hay que respetar el derecho del otro a tener su propia cultura. En ese conflicto cultural, que es complicado y que no es nuevo, que ha pasado en otras épocas, más la globalización, son los dos factores fundamentales que están ahí y que son los que vertebran, yo creo, toda la crisis. Ha apuntado Pedro el caso de Austria, es el mismo, ha apuntado el caso de Alemania, donde está pasando. Es decir, ahí es donde está eso. Y frente a eso, la gente se ha cansado de esperar los discursos tradicionales y se queda con los discursos más radicales. Yo tengo algunos qués, me faltan algunos comos. Vamos a ver. Aquí el que ha fallado es por una palabra que todo el mundo entiende, es el capital. Allá por el año 1945, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, se produce un gran pacto entre la democracia cristiana y el socialismo. ¿Y por qué se produce? Porque había miedo al comunismo. Y entonces lo que hace el capital, lo que hacen los sectores económicos, es ceder una parte de sus beneficios para un reequilibrio social, porque tenía miedo a que el comunismo avanzase y por lo tanto acabase con todo. Entonces hay el gran pacto de la democracia cristiana europea con el socialismo europeo. ¿En qué consiste ese pacto? En que una parte importante de los beneficios va a revertir a los trabajadores en servicios de la sanidad pública, la educación pública, es decir, en derechos. Se cae el muro de Berlín, se acaba el comunismo, se acaba el miedo al comunismo, y entonces, ¿qué hace el capital? Retrocede. Es decir, retrocede de ese pacto y, por lo tanto, deja de una parte importante de sus beneficios que no revierten en actos de solidaridad, actos de derechos, actos de la educación y de la sanidad. Por lo tanto, situación, por ejemplo, en España. En España no vale contra un empleo.
Tú puedes tener un empleo y, sin embargo, no llegar a fin de mes. Pero en España, en Estados Unidos, el problema es que globalizado. Eso ya no es una particularidad. Sí, pero lo que quiero decir es como lo que nos están escuchando para que intentar bajar, porque antes se eleve el discurso. Sí, pero que parece que es una particularidad española con los datos de paro. Eleva el discurso a Estados Unidos, eleva el discurso prácticamente a la Unión Europea y esto. Entonces, lo que es, en mi opinión, son la situación. No se han cumplido los compromisos adquiridos hace 50 años, porque, vuelvo otra vez a decir, con la caída del muro de Berlín se acabó el miedo al comunismo y, por lo tanto, el capital dice alto ahí. Yo ya no necesito a la socialdemocracia como interlocutor para hacer una redistribución de mis beneficios. Yo no tengo ya nadie que me lo pueda impedir. Y, por lo tanto, en España no es que esté mejorando la economía, es que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, y por lo tanto esto. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que en España ahora mismo seamos capaces? Por ejemplo, lo de la apuesta de ayer de lo de la mejora del salario mínimo interprofesional, que hoy en una propuesta de Antonio Hernando, en una pregunta, ha intentado mejorar e incorporar alguna situación. Pero da igual quién lo presente, sino lo importante es que la oposición le ha ganado al partido. Y si se suma a 1.000 euros, conseguimos dos cosas. Una, que las personas tengan calidad de vida y puedan llegar a fin de mes, que con 1.000 euros no es para tirar cohetes. Y dos, mejoramos las pensiones, porque no olvidemos que el gran problema de las pensiones es que se nutren de los salarios, de un porcentaje de los salarios. Cuanto más alto sea el salario, el porcentaje que ingresa en la caja de las pensiones es más alto. Por lo tanto, y hay más riqueza y por lo tanto hay más gasto, hay más consumo, hay más empleo serio. Parece, por lo tanto, que además el Fondo Monetario Internacional, lo acaba de publicar la semana pasada, le ha dado ya una hostia, entre comillas, y empleo la palabra gorda, por no decir un capón, a la Unión Europea para decirle se acabó la situación de retener recursos, hay que ir a una política abierta de inversiones públicas, de gasto público, de recursos y de salarios para generar un consumo, porque si no esto se lo traga todo. Por lo tanto, lo que es el capital no ha cumplido el compromiso porque ya no le es necesaria la socialdemocracia, y para el colmo de males, la socialdemocracia está inmersa, se ha quedado anclada ahí, está inmersa en un debate interno para una respuesta a una nueva situación que no conocía y que no tenía. Y por lo tanto el problema de la socialdemocracia, vuelvo otra vez a decir, no es solamente de España, es un problema de Europa y es un problema del mundo. Y para terminar, concluyo, no estamos jugando europeizar China y la India o achinar Europa. O sea, que perdamos todos los derechos sociales para poder competir con China, o que consigamos llevar a China los servicios sociales, los derechos sociales, porque automáticamente eso va a encarecer el sistema productivo y va a encarecer el precio de los coches, el precio de los teléfonos, el precio de todo, porque al sistema productivo hay que poner el valor añadido de lo que cuestan los servicios sociales, de lo que cuestan las pensiones, de lo que cuesta la sanidad pública, de lo que cuesta la educación, y por lo tanto estaremos en condiciones de competir en Europa. Eso es lo que nos estamos jugando. Yo, comparto casi todo lo que ha dicho Pedro. Como ya dije, y solo matizar dos cosas. Lo digo, uno por el final, lo de China. Efectivamente, es verdad que es una competencia en muchas cosas que está ahí, muy fuerte, pero es una disculpa, porque muchas veces donde más se recorta, donde peores salarios hay, son las cajeras del Alcampo, del Carrefour, y ahí no hay competencia china. Es decir, ahí la China no hace ninguna competencia, y sin embargo donde se aprieta a las chicas y las personas que están trabajando en los centros comerciales, en las tiendas esas que vas por ahí y que tienen unos salarios y unas condiciones fatales, porque tienen que tener el teléfono, oye, hoy vente, hoy no vengas, vete el sábado, no vengas. O sea, una degradación absoluta de las condiciones de vida de toda esa gente, y esa gente no tiene competencia china. O sea, el que está en una tienda de moda o que está en una tienda de televisores, los chinos no le hacen la competencia. Por lo tanto, no. Pero yo creo que vamos más al modelo. Si hay una parte ahí, pero lo que quiero, si hay una parte, quiero decir que no, es decir, porque yo también muchas veces por simplificar digo, claro, a ver, y es un problema, como decía, pero desde ahí tenemos muchas cuestiones, no sabemos las soluciones. Yo tampoco las tengo, pero es la pregunta que está ahí, ¿cómo competimos nuestras economías efectivamente con esas economías para producir más y para que no seamos una economía meramente de servicios, encima con unos salarios muy bajos? Otra cosa, yo, en plan de anécdota, yo he negociado muchos convenios con la empresa y siempre quería recortar. Oiga, que ha tenido usted unos beneficios espectaculares, ayer publicó el periódico que había usted triplicado su beneficio por no sé qué. No, pero hay que preservar el futuro.
cuando había malas condiciones. Oiga, ¿cómo recorta usted? Es que están las cosas muy mal. Lo digo un poco por el comentario que ha hecho Jesús, de decir, cuando vayan las cosas bien, no es verdad. No es verdad. Cuando vayan las cosas bien, usted me dirá que no puede incrementar las cosas porque se pone en riesgo lo que se ha ganado. Y además, y siempre será pues el señor con esto, la zanahoria por delante para decir... por lo tanto, hay una cuestión cuando decías que no hay, José Luis, que decías que eso había que dejar el tema derecha-izquierda, es que es la columna vertebral de lo que estamos hablando. Porque es la columna que defiende el modelo económico, efectivamente, decía Jesús, y comparto, yo me acuerdo, me encantaba un libro de Martínez Seco que se llama La economía, estúpidos, la economía, es la base de todo, ¿no? Es la que va a regular si podemos pagar pensiones o no, si podemos pagar la sanidad o no, etc. Por supuesto que es lo importante, pero claro, hay formas de verlo. Yo recuerdo, y lo has apuntado muy bien, José Luis, cuando decías que no es un fenómeno español. Hace poco vi un documental precioso que os recomiendo, que se llama El nuevo traje del emperador, un documental británico, y tienen justo las gentes de allí los mismos problemas de aquí. Salarios precarizados. Salía una persona que trabajaba en un supermercado de cajera 8 horas diarias y salía del supermercado y se tenía que ir a servicios sociales a que le dieran 200 libras más, no sé qué, para intentar pagar el colegio de sus hijas y no sé qué. Tenían su propia ley mordaza. Todo el tema. Tenían su propia venta de las viviendas sociales. Habían vendido unos bloques sociales que se habían hecho en Londres, se lo habían vendido a unos fondos buitre y estaba la gente movilizándose allí para intentar revertir esa venta. Digo, joder, si es que parece que... Y porque es el modelo que desde que tú has mencionado también, desde el Reagan, Thatcher y el neoliberal, es el modelo que se está tal. Entonces, o hay una quiebra de ese modelo, o si no, efectivamente, yo no tengo respuesta. Y desgraciadamente las elecciones francesas, para volver a la referencia del programa, insisto, yo no veo que vaya a haber una quiebra de ese modelo, ¿no? Pero bueno. A ver, volviendo a Europa y a las elecciones francesas. Yo sí veo posible quiebra de la Unión Europea en las elecciones francesas. Y lo digo no sé si es bueno o malo, ¿no? No, yo lo veo como algo malo. Lo veo malo porque el problema está que los gobiernos emergentes, lo que pasó el propio Brexit, porque pasó, porque decían que con eso el Reino Unido iba a salir beneficiado económicamente, que luego se dieron cuenta el propio UKIP, bueno, no era tan así, que realmente ahora perdemos en esto, o sea, pero lo plantearon como una cuestión económica, sí. Lo plantearon que por las pensiones, lo plantearon que ellos aportaban más, y al final se dieron cuenta que recibían más de lo que aportaban, pero ya están fuera. Bueno, todavía no están fuera porque no han puesto en marcha y lo tienen que poner en marcha y no lo están poniendo en marcha, y a ver cómo salimos adelante de eso. ¿Qué pasa si gana Le Pen? ¿Realmente va a ser un bueno, Brexit no sería un Frexit o no sé cómo lo pondrán, pero realmente lo va a intentar? Pero el problema es, si gana Fillon también es euroséptico. No nos confundamos. Fillon también es euroséptico. No es tan radical en algunas cuestiones, pero en otras sí lo es. Y en otras incluso más radical que Le Pen. Porque leyendo los programas es más radical. Y la cuestión de inmigración y cultural que hablaba antes José Luis, en Francia se viene dando desde muchos años. ¿Por qué? Aquí España, sus colonias, no ha tenido tantos, y la cuestión del Sahara nos hemos desentendido. Porque realmente España se ha desentendido. Sí, es protectorado, pero no hacemos nada. Y entre comillas son 4 gatos. Claro, como tú dices, entre comillas son 4 gatos. Proporcionalmente al modelo francés. Las colonias francesas y cualquier algerino que era francés directamente, gracias a la resistencia algerina y a De Gaulle, no nos olvidemos de ello. Ese problema lo tienen de hace muchos siglos. Ese caldo de cultivo no viene de ahora. Por eso explota antes. Cuando se habla de la reunión que va a tener ahora Le Pen con Trump, o que Fillon salió a favor de Trump y también habla a favor de Putin, porque son dos referentes. Putin también sigue siendo referente, no nos olvidemos, y Putin está siendo referente para muchos modelos que incluso podrían ser hasta contrarios a lo que opina Putin, pero lo toman como referente por su forma de ser. Y el Fillon, ¿qué ha hecho? Ha hecho una campaña cercana. Sarkozy y Jupp han hecho una campaña en la cual se quedaron con lo que ellos habían hecho antes y que la gente me vote porque soy yo. Fillon ha hecho, creo que tenía aquí el dato, 4 o 5 veces más mítines con la gente que Jupp y Sarkozy juntos, según salía en Le Monde, publicado hoy mismo en las cuestiones del triunfo. Por otro lado, ¿Fillon va a llegar realmente a la competencia? Lo veremos a finales de... Todavía no lo sabemos, porque ahí hay una segunda vuelta.
Y no siempre el que gana en primera vuelta en Francia es el que gana. Ya, pero y no sería la primera... que Sarkozy le apoya, digo que parece. Sí, bueno, pero que le apoye Sarkozy no quiere decir que gane. No es tan fácil, tiene que ser la gente que votó. Y hay mucha gente que sí, votó a Sarkozy convencido, pero hay mucha gente que votó a Fillon porque Sarkozy estuviera fuera y ahora va a votar a Juppé. Porque, de hecho, yo estaba viendo la televisión francesa y había gente que decía, como se quede fuera Juppé, que yo voté a Fillon porque Juppé lo tenía asegurado para quitar a Sarkozy porque era el que le iba a ganar a Juppé, no sé qué voy a hacer. Lo que pasa es que, Mariano, yo no sé, y a ver qué le parece a Jesús, la diferencia que yo veo en la derecha, en lo que yo he leído en los derechas y los conservadores franceses, por llamarlo, está la misma violencia entre los que son liberales o los que entienden, bueno, pues las políticas, si queréis, de austeridad que se han estado practicando estos años en Europa y no sé qué, les parecen bien, les parece que con la cuestión económica con eso se puede sacar adelante, y luego está la otra versión, que ha sido la división que han tenido también los propios republicanos en Estados Unidos, es entre eso y los proteccionistas. Claro. Que yo creo que es donde está el matiz económico de la cuestión entre ambos, ¿vale? Luego es verdad que hay matices también sociales que también son muy relevantes, pues como impedir el matrimonio homosexual o la adopción, o cuestiones que son más tradicionales de eso, pero en el tema económico sí que queda muy claro en la derecha, en la parte conservadora, por lo menos francesa, que sí lo que se está jugando es la división entre esos dos frentes, que a lo mejor la parte más proteccionista la enfoca más del Frente Nacional o la vende más. Se ha hablado mucho de que incluso Fillon, por ese euroescepticismo, podía conseguir algunos votos del Frente Nacional, que era, digamos, por lo que la gente le ha votado más, pero en esa división, en esa división que existe en la derecha francesa en este caso, y no solo en la derecha francesa, sino en mucha derecha de Centro Europa, que es de lo que estamos hablando, entre proteccionistas y liberales, por llamarlo de manera. El liberal entiende que la acusa a Fillon de lo mismo. Se admite más la soberanía, pero el proteccionista está intentando, que es, aunque no coincida conmigo Valentín, donde yo veo que coinciden los extremos, los radicalismos, en que de qué manera podemos proteger. Es decir, la medida de los 800 y de los 1.000 euros está muy bien en España, pero sirve de poco en un mercado competitivo donde al final, si no es una cuestión un poco más amplia, pues por lo menos a nivel europeo, no se va a ver reflejada en salarios por mucho que lo imponga la ley. Es decir, la ley puede decir que ese es el salario mínimo, pero al final la competitividad de las empresas va a surgir. Va a ser la excusa que nos va a dar el capital, que diría Pedro, que yo no digo que no. Pero al nivel solo cerrado de legislación no sirve si no es a nivel europeo. Y esto no lo he dicho yo, esto lo ha dicho un señor que se llama Pablo Iglesias. Déjame, salvo que Jesús quiera, que tiene todo el derecho, porque... No lo estamos dejando hablar. Pero si quiere, yo le dejo. Si no, solo expresar, poner sobre la mesa una cosa que yo creo que no ha salido, y en el caso francés es importante. Además... ha dicho una cosa Mariano con razón, y es que en Francia siempre ha habido mucha población magrebí por el tema de las colonias. Perfecto. Y nunca ha sido un problema hasta que no ha surgido la crisis económica. ¿Por qué? Porque precisamente, y el Frente Nacional, por ejemplo, sus caladeros más importantes de votos es la zona sur de Francia, que es la zona más deprimida y que curiosamente era la zona donde hasta hace 25 años la mayoría absoluta la tenía el Partido Comunista francés. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? La gente ha visto que ha perdido derechos y la gente... Y se ha logrado canalizar esa pérdida de derechos no hacia cabrearse hacia las empresas o hacia los que dirigen la economía, sino al que tengo al lado, al que compite conmigo, que es, es el moro que viene a quitarme mi puesto de trabajo. Y eso lo ha dicho hasta uno de los candidatos, que va a ser candidato a las presidenciales por la izquierda, que ha dicho que es que nos roban, la gente de fuera roba el trabajo a los franceses. Y entonces ese es la gran catástrofe además que tiene Francia en este momento, es el que tiene ese problema ahí, y que se ha enfocado ese proteccionismo y esas cosas. No es proteccionismo económico de las empresas y tal, es proteccionismo frente a cualquier persona que venga de fuera. Pero nadie está poniendo en cuestión, ninguno de los candidatos, ni del Frente Nacional ni de los dos candidatos que han quedado por el Partido Republicano, nadie está poniendo en solfa, todo lo contrario. Una de las propuestas que tienen los candidatos del Partido Republicano es bajar los impuestos a las empresas. Por lo tanto, el mundo empresarial nadie lo toca, y lo que dicen es que se peguen los de abajo por el puesto de trabajo que haya, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Y eso es una cuestión donde sí que existen criterios. Y sí, pero tú estás reconociendo esa xenofobia en un lado y en el otro, ese es el problema. Y además se ha agudizado mucho, desgraciadamente, y ha dejado tocados, porque ha dejado sin respuesta a la izquierda, porque uno de los problemas que yo veo es que en Francia estamos hablando de si va a ganar un partido de extrema derecha o de extrema derecha, o sea, es un XXL o un XL, o sea... Luego otro de derecha se llama Partido Socialista. Exactamente, ¿no? Bueno, no, me cae. Porque el problema de la izquierda es que sobre todo...
sobre todo agudizado por aquel atentado contra la revista aquella satírica, luego los atentados de País con la discoteca y tal, y luego el de Niza, ha hecho que se rompa todo el tema del terrorismo, se ha puesto en el centro del tablero político, y por lo tanto el debate no es sobre derechos sociales, que es lo que intenta poner la izquierda. Hasta el tema de Niza paró casi totalmente todas esas movilizaciones que había habido en Francia contra la reforma laboral y por los derechos, prácticamente se quedó parado. Es decir, lo que está en el centro político es el terrorismo y no los derechos sociales. Entonces, la verdad es que lo veo bastante negro, ¿no? A mí me gustaría saber qué opina Jesús sobre ese debate entre proteccionistas y liberales, que es el que yo creo que está de ahí. Y luego, si parece, si vamos al tema de la izquierda, de la socialdemocracia, de la situación del Partido Socialista, que hay que recordar que es el que está gobernando en Francia en estos momentos, que el presidente es del Partido Socialista. Hombre, yo creo que, a ver, es que es un poco, no difícil, pero sí que es que no se puede hablar en general. O sea, creo que cada cuestión, pues la economía es una cuestión en particular, los asuntos sociales son otra, o sea, que no puede ser o un lado u otro, ¿no? O sea, creo que en cada país es muy diferente la situación y que dentro de ese país cada sector es muy diferente. O sea, creo que cada uno hay que abarcarlo y afrontarlo como más se necesite. No es lo mismo, pues lo que decía Valentín, pues eso, los servicios sociales, que el terrorismo. Creo que ahora el tema del terrorismo, sobre todo en Francia, es algo importante y que hay que afrontarlo. O sea, no hay que, y sobre todo en estos temas, que no hay que ir, yo soy de derecha y actúo así, yo soy de izquierda y actúo así. Y creo que, bueno, ya aquí ya es donde Valentín ha metido su mano de extrema derecha o extrema derecha, ¿no? Porque entonces la izquierda también es extrema, también, ¿no? Pero ese no es un problema. Entonces, no, yo creo que hay que tener, pues eso, como mucha precaución, y hay que medir muy bien esos puntos, porque yo creo que no hay que decantarse en ciertos temas, no hay que decantarse o por un lado o por otro, ¿no? Sino que hay que saber, ¿no? Pues eso, porque pues el problema de las empresas, o sea, creo que son las empresas las que dan el empleo, ¿no? Creo que son las que hay que potenciar para que contraten, pero creo que provocar la ruptura en lo que decía Valentín, de que se peleen los de abajo, no, porque al final los de abajo son los que mueven a los de arriba. Entonces creo que tiene que ir todo a la par. Y el problema es, vamos, a mi juicio, es que durante los tiempos en los que todo se iba bien, yo hablo en personal, yo me puedo permitir el lujo de elegir el trabajo que quiero, con el salario que quiero, y el trabajo que a mí no me gusta, que lo haga el que viene detrás. El que viene detrás es, pues, el inmigrante, el tal, cual. ¿Qué pasa? Que ahora, ¿no? Es cuando como ya no tengo yo el trabajo que quiero, es cuando me pongo a quejarme del que viene del que tengo al lado. Ya, pero es que el que viene al lado ha sido el que está moviendo la economía a lo mejor durante 15 años. Entonces, creo que los de arriba tienen que tratar con mucha delicadeza estas cosas. ¿Por qué? Porque al final los de abajo son los que están moviendo todo, para bien y para mal. Entonces, pues eso, creo que no hay que ser tan radicales, y en estos momentos, ¿no? En los que, sobre todo en un país como Francia, que parece que hay que cuidarlo, ¿no? Que hay que cuidar, pues cada paso en falso puede ser peligroso. Sí, yo quería plantearos esa cuestión, la cuestión de la socialdemocracia que apuntaba antes Pedro, y la situación sobre todo en el caso francés, que se ha visto muy, muy marcada. Apuntaba a Valentín el asunto de los atentados terroristas de esta legislatura, que yo creo que han marcado fundamentalmente la legislatura y la actitud en este caso del gobierno de François Hollande, pero bueno, pues es que la imagen del propio Manuel Valls, primer ministro en este caso, bueno, ha estado condicionada, es decir, han tenido que aprobar una reforma laboral que no ha pasado ni por la Asamblea directamente. O sea, había una triquiñuela de estas legislativas que se podían hacer y se les han aprobado, o sea, contraria a sindicatos, a la movilización social. Evidentemente, claro, porque muchas veces nos planteamos sobre el tema de eso, pero también haya habido un caldo de cultivo. Es decir, cuando nos estamos planteando, llevamos aquí 50 minutos hablando de Francia y estamos hablando entre quién vamos a elegir, si entre Le Pen, Fillon o Juppé, porque todos los datos dan que o es uno o va a ser o es el elegido en las primarias del domingo o va a ser Le Pen, pero parece que no tiene muchas posibilidades ningún otro candidato del Partido Socialista. Es decir, el propio Hollande se está planteando presentarse o no, el propio Manuel Valls está esperando a ver si se presenta Hollande o no, va a presentarse él. Incluso ministros de Economía que han aprobado medidas como Emmanuel Macron han creado su propio partido y que ya van
definiéndose como ni de izquierda ni de derecha, son transversales. No, este hombre sería el equivalente aquí a Ciudadanos, es decir, es un liberal, un profundo liberal. O sea, y además era ministro del Partido Socialista, sí, del gobierno. Pero casi todos sus dictados es como hablar de Boyer. O sea, si Boyer es socialista, socialdemócrata, bueno, pero el difunto Boyer. Fue ministro también con el Partido Socialista. Por eso le menciono. Porque hay temas, por ejemplo, que para nosotros que además han sido muy significativos en España, cuando se aprobaron en Francia, como las 35 horas semanales, que están encima de la mesa, que yo no sé si queda algún candidato que las defienda todavía. Parece que es lo que hay que ir contra ellos. Es decir, yo lo que voy es que los discursos generales de la mayoría, porque estamos hablando de todos, cuando os he dicho de Le Pen, UMP y Partido Socialista incluso, es decir, están todos arrastrándose hacia la derecha, cada uno en función de sus medidas, en función de esas las cuestiones. Es decir, el problema es que también a los ciudadanos no se le plantean muchas más opciones. Se ha planteado el caso Valentín, que yo lo conocía, de incluso candidatos de extrema izquierda que dicen que el problema es, entiendo que no irán en contra de las 35 horas, no llegar hasta allí, pero están en contra de los inmigrantes, no sé qué, porque se ha puesto el foco ahí en esa cuestión. Es decir, cuando las tendencias van así, igual que la tendencia liberadora de los 80, es difícil cambiarlo. ¿Cómo cambiamos la socialdemocracia? Si tuviéramos que situar la socialdemocracia en clave de poder, seguramente nunca hemos estado en Europa, ni como estamos en España, en cuanto a parcelas de poder, pero es engañoso. Es decir, en Europa gobernamos en los 4 principales países, las 4 principales economías europeas, en las 4. Gobernamos en Francia, gobernamos en Italia, gobernamos en Alemania y en España gobernamos territorialmente. 10. Y en Portugal. 10 pero digo las 4. Digo que hacer un especial Portugal. Digo de las 4 economías principales. 4 economías principales gobiernan. Es decir, porque en España de las 17 gobernamos en 10, en las principales además, en las más importantes. Por lo tanto, quiero decir que no es un problema. Y en España se han ofrecido entrar en el gobierno. Y que además no es un problema de poder. No es un problema de poder. Es un problema de discurso. Es un problema de decir qué va a pasar. Tenemos suerte en 2 de los 4 que he dicho, en 2. En Francia, porque por su método electoral o por su sistema electoral es muy difícil que gane la extrema derecha. ¿Por qué? Pues siempre habrá un apoyo en la segunda vuelta. Y en España, porque nunca le agradeceremos lo suficiente a Fraga Iribarne, que fue capaz de meter a la ultraderecha en AP y hacerla constitucional. Es decir, que por lo tanto, en España, como en Europa, hay una media que está entre el 12 y el 15% de la extrema derecha. En España no somos dioses, ni somos ángeles bajados del cielo. Me gustaría a mí que si el Partido Popular no gobernara, si no habría una extrema derecha. Yo no me gusta lo de eso, pero un candidato populista, proteccionista al estilo Trump, Le Pen. No, aquí no sale, lo ha intentado Vox, lo han intentado mil formas. No hay. No, pero eso, o sea, yo creo que no, porque a ver, eso mientras que no ha gobernado. Cuando el Partido Popular, ya como Partido Popular con Aznar, cuando no consigue las elecciones del 93, a ver si el ruido de sables de Mario Conde, etcétera, no estuvieron a puntito. Lo que pasa es que ya en el 96 consigue ganar el Partido Popular y eso se diluye. Pero ninguno. Es decir, no. Y con lo cual, eso es una suerte. Es decir, que yo creo que en aquella transición, al que todos recordamos con mucho cariño, pues el Partido Comunista se domesticó y puso su bandera española en los actos públicos, que era una condición, aceptó la Constitución. Es decir, que por lo tanto la socialdemocracia se conformó con domesticar el capital, que era la palabra, hay que domesticar el capital. Es decir, por lo tanto, esta es la situación y yo creo que Fraga hizo una contribución excelente. Metió en el marco constitucional a la extrema derecha española y por lo tanto no hay espacio. Bueno, entonces el marco político es bueno. ¿Cuál es la situación? Vuelvo otra vez a decir, la derecha tiene su discurso. Y la derecha tiene un discurso y además es conductor de la situación actual que hay ahora mismo en la sociedad española. ¿Por qué? Es una sociedad española insegura, es una sociedad con mucho miedo, es una sociedad que no arriesga, es una sociedad que se conforma, es una sociedad que no critica, es una sociedad que no reivindica, es una sociedad que no ejerce derechos. Y por lo tanto la derecha está ahí y lo controla. Hoy esta mañana estaba escuchando a Rajoy y Rajoy lo que decía es:
Y Rajoy es lo que decía, oiga, no habrá crecimiento si las empresas tienen que pagar más salario, eso significa menos contratos, eso significa menos empleo, y por lo tanto desde esa situación está en consonancia, está con el hilo conductor de lo que significa la mayoría de la sociedad, que es la mayoría de la sociedad europea, que es la mayoría de la sociedad mundial. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta? El contrapunto. Cuando se hace Maastricht, está Kohl como representante europeo de lo que podríamos llamar la democracia cristiana, y está Felipe González como el representante, líder nato europeo de la socialdemocracia, y por lo tanto los dos son capaces de hacer converger sus políticas y sacar una Europa social, una Europa con compromisos. Esa situación se ha caído por dos casos, y termino, por la falta de liderazgo, no tenemos un Kohl y no tenemos un Felipe González, y porque además, vuelvo otra vez a decir, el capital ha retrocedido, ha consolidado sus derechos, y vuelvo otra vez a decir, aquí los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces hay que hilar un discurso que sea capaz de volver a domesticar el capital y decir, oiga, usted de su beneficio del 100%, es decir, el beneficio del 100% que usted obtiene, si usted eso... El 30% va para salarios de aumento, el otro 20% va para mejora de competitividad de la maquinaria, que es algo que en España no se hace. Oiga, usted está obligado, tiene que estar obligado como mínimo a invertir un 25% en modernización, porque no va a llegar un momento que su maquinaria se va a quedar obsoleta, no competitiva, y los va a tener que esto. Por lo tanto, usted no coge los beneficios y los mete en un bolsillo. Entonces, una parte tiene que ir a salarios, otra parte tiene que ir a modernización de las estructuras económicas y competitivas, y otro puede ir a beneficios para invertir en ampliar el proceso productivo. Esa situación que se llama domesticar el capital en este momento no se hace y no se tiene fuerza para hacerlo. Que yo creo que al final es ese, lo que no hay en la izquierda, la socialdemocracia, si queréis, por no llamarla izquierda, que sé que algunos dirán que eso no es izquierda, pero en la socialdemocracia, aunque Valentín sí, Valentín sí, no, pero hay algunos que consideran que eso no es izquierda. Déjame, pero eso, sí, yo creo que en lo que iba Pedro, creo que lo ha explicado bien, y yo creo que ¿cuál es el problema? Es ese, que se acaba el discurso, es decir, la fuerza de la socialdemocracia, que la tiene en los 80 en muchos países europeos, la misma que a lo mejor puede tener en estos momentos en cuanto a representación, lo que hizo fue girar su discurso con Blair. Se me ha puesto el ejemplo de la tercera vía de Blair accede, pero con un discurso muy parecido al de los conservadores y al del ERO. El propio José Luis Rodríguez Zapatero, con todo lo que era en lo social, en lo económico, llega al gobierno intentando parecerse lo más posible a los últimos gobiernos de Aznar. Aunque esto parezca una burrada decirlo hoy, en lo económico, los planteamientos de José Luis Rodríguez Zapatero los primeros años, y nada más llegar, lo primero que hace es estabilizarse. La economía va bien, es la economía estúpido, como decía Valentín, y en ese caso va bien. Y si seguimos ahí, es decir, el SPD se da cuenta que no puede contra la CDU, por poner el ejemplo alemán, y se alía con él y van pactando cosas. Pero ese discurso se ha ido cayendo, y ese discurso ha abierto también en el otro lado el espectro de lo que salen de tal. ¿Cuál es el problema? Y en esto sé que ahora que se lleva la sortida soy yo. Es decir, el problema es que es muy fácil decir soluciones por fuera del modelo cuando tú hablas del Partido Popular. O sea, en España no existe ese modelo porque el Partido Popular está gobernando. En el momento que el Partido Popular vuelva a estar sin gobernar 8 o 10 años, existirán y saldrán esas. Estuvieron a punto de salir en el 93 cuando se vieron las opciones. Mientras que no hay opciones de cambio, lo que no iban a salir en el 82, cuando no había opciones de por la extrema derecha obtener el poder, pero las opciones estuvieron. Ya digo, el caso de Mario Conde creo que es el más significativo, 93, 94, 95. Ahí surgieron esas posibilidades. ¿Por qué gana Jesús Gil en Marbella? Con el mismo discurso que gana Trump. Voy a solucionar todos los problemas del pueblo. Luego, verdad que se lo solucionó todo, se llevó el dinero a su casa y listo. Lo suyo lo solucionó. Claro, pero esa es la realidad, y eso es lo que como sociedad parece que nos cuesta, y sobre todo a los políticos les cuesta explicar, porque todos queremos diferenciarnos del de al lado, cosa que es muy difícil porque la solución económica y lo mejor, lo que llega a la ciudadanía realmente es el discurso radical por fuera. Y devuelvo el discurso proteccionista y a las soluciones. La solución es subir el salario mínimo. La solución es acabar con el TPP y con el TTIP. O sea, esos discursos de Trump son los mismos que se hacen en muchos sitios. Y luego te pasa cuando llegas al gobierno, como le pasa a Syriza, que al final tienes que ponerte a gobernar y tienes que volver a bajar pensiones y tienes que volver a hacer cosas mejorando las circunstancias de tu país. O sea, que yo no digo que Syriza no esté mejorando las circunstancias de Grecia, pero tiene un trabajo por delante muy grande, y no era cuestión de llegar y decir, no os preocupéis que nos salimos de la Unión Europea y os voy a subir las pensiones a todos, porque eso era mentira. Eso lo sabían hasta los señores de Syriza. Ahora, otra cosa es que Syriza haya aportado. Es decir, yo creo que lo que falta es el discurso, y el discurso tiene que ser sincero y real, y el problema es que no lo es, desde mi punto de vista. Yo creo que sí lo tenemos. Bueno, solamente yo comparto lo de Pedro, todo lo que ha dicho, menos dos pequeñas correcciones. Una es que el PSOE no ha domesticado al capital. El papel del PSOE desde la transición ha sido domesticar al mundo del trabajo.
domesticar a los trabajadores. Y lo segundo, cuando dice que Felipe González y que no hay liderazgo, joder, pues lo ha demostrado porque ha sido capaz de liderar el que hoy esté gobernando el Partido Popular, con lo cual esos dos matices, liderazgo no le falta a Felipe González, desde luego. Yo estoy convencido que hoy en día Felipe González volver a ser candidato del Partido Socialista volvería a sacar mucho. Sí, más votos seguro. Más votos que Pedro Sánchez. Sí, tampoco era muy difícil. Y tampoco muy difícil. Sacar más votos que Pedro Sánchez no es difícil. Pero sí, pero porque además su discurso, el problema es que, imagínate, esto de la maldita hemeroteca que hacen en la Sexta le sacarían 50.000 contradicciones. Pero porque como sociedad lo que yo creo que no hemos entendido que no es lo mismo gobernar que no gobernar. Es muy bonito salir en el 70, es que claro, el discurso, cuando uno oye los discursos de Felipe González del 79, pues le falta la coleta. Yo siempre me gusta poner digamos ejemplos o anécdotas de lo próximo, porque así la gente lo entiende mejor. Yo quería felicitar a Getafe Radio, me hicisteis un gran favor, yo creo a mucha gente, el hecho de transmitir el otro día en directo la asamblea que hubo de Ahora Getafe. Getafe Radio no, Ahora Getafe por prestarse a poder transmitir. Bueno, y vosotros por quererlo transmitir, a mí me permitió. Estamos a disposición de todos los partidos políticos. No hay ningún partido político en Getafe capaz de abrirse de esa manera a la sociedad. Yo estaba en Jaén y, joder, me lo he estudiado gracias a vosotros, pues me he estudiado lo que allí se dijo y tal. Y un poco al hilo de lo que decías, me impresionó bastante unas declaraciones de Ana Calcerrada, una de las veces que intervino, donde dijo, la institución nos está comiendo, no damos abasto, no tenemos tiempo de ver todos los expedientes, no sé qué. Pero luego, un minuto más tarde, o como ha pasado ahora con los presupuestos, el PSOE no hace nada, se topa, está todo el día sin hacer. Pero hombre, que estás en la oposición, que tú no, el PSOE con los mismos diputados tiene que estar gobernando, hablando con los proveedores, haciendo con no sé qué, firmando acuerdos, tomando decisiones, ¿no tal? Y ellos defendiendo a Sara Hernández, ¿Estás defendiendo a Sara Hernández? Estoy defendiendo, estoy defendiendo que es muy fácil desde la oposición decir que es que no hacen nada, es que no se mueven, es que no sé qué, cuando tú mismo estás diciendo que eres incapaz de llegar a todos los sitios y no estás en el gobierno. Digo, no, es que no, porque no se quejaron en esa de que Sara Hernández no dé datos, de lo que se quejaron es que tenían demasiadas cosas para ver. Y por lo tanto, solamente es, oye, si tú te pasa eso, pues reflexiona un poco a la hora de hacer críticas al que está enfrente. Y no estoy defendiendo a Sara, pero sí que... Imagínate si le sobra tiempo a Sara Hernández, que le da tiempo a ser secretaria general del PSOE, le quito el discurso yo a Jesús. Sí, porque ahora voy a ir yo. O sea. Le da tiempo a ser secretaria general del PSOE de Madrid y conseguir los votos para Pedro Sánchez. Imagínate si le sobra el tiempo. Pero si es que los concejales no tienen que ser técnicos. Si es que el problema que hay es que, por lo que yo veo, los escucho, es que se ven los expedientes y solo tienes que ver los informes, los servicios técnicos, jurídicos y económicos, no ver el expediente completo. Es que quieren ser técnicos, coño, pues haz una oposición y te metes. Hay que hacer política. Hay que hacer política. Claro. El problema Oiga, vamos a ver. Ir a lo de Getafe, vamos a hablar de lo de Getafe. Hay que hacer política. Claro, vamos a ver. Oiga, van 23 expedientes. Señora secretaria, si es secretaria y si es secretario, ¿qué es la que da fe? Es la fedataria, es la que te garantiza si te van a meter en la cárcel, si van los informes bien o mal. Oiga, ¿hay algún informe en contra suyo? Ninguno. Pues ya está, ya no tengo que ver nada más que saber de lo que se trata y lo que se tema, punto. Y ahora hacer política. Y llego, y en los expedientes digo, oiga, estoy de acuerdo con que se haga no sé qué, un colegio en Los Molinos o un colegio en Buenavista, pero no estoy de acuerdo en que se asfalte esta calle, se haga esto y no sé qué, si hay problemas sociales y no sé qué. Punto. Pero si no tiene que hacer nada más que llegar a la Secretaría General y decirle, oiga, ¿se ha puesto usted alguno? Pues sí, en este hay un informe en el que no estoy de acuerdo por la forma, por el tiempo, porque se ha pasado el tiempo, porque no sé qué, lo que dice sobre la bicicleta, el informe estaba ahí. Es decir, están... Porque ella tiene que decir si se ha pasado el plazo y no se ha pasado el plazo, es decir, esto. Y se acabó. No tiene, es que eso es de funcionarios. Eso es algo que han tenido todos, hasta cuando yo era alcalde, lo hacían mis concejales, le decía, al que vea, lo he hecho. Sí, ya tuve que decir, al que vea, lo he hecho. Oiga, porque quería ser técnico. No, haga usted una oposición y sea técnico. Usted tiene que ser político. Y simplemente llega usted a la Secretaría General del Ayuntamiento, que está obligada a dártelo como cargo público. Dígame si hay algún informe en contra, económico, jurídico o técnico, o bien de los servicios técnicos de urbanismo, o bien de los servicios económicos de intervención, o bien de los servicios jurídicos de la Secretaría General. Si no hay ninguno, ¿tú para qué quieres ver? Solamente con el título. Oiga, se van a adjudicar
la construcción de un polideportivo en San Isidro. Ojalá. Se va a adjudicar. Bueno, vamos a esperar con que se adjudique la demolición, que todavía la tenemos pendiente. Por lo visto, se va a adjudicar. Se tira. O se va a hacer la apuesta del Parque Tecnológico de Carpetania. Esto, y al final tú. Y si no está, lo que tienes que hacer es decir, oiga, ¿por qué no se hace esto? Se acabó. Y te sobra todo el tiempo del mundo. Bueno. Todo el tiempo. Sí, pero vamos a ver, de 24 horas del día, te sobran 20. Tú, para hacer todo. Vuelvo a decir, tú no tienes que. Cuando lo veo sobre la mesa, el otro día que tuve que ir esto, veo sobre la mesa todos los expedientes ahí, todos, y mirando todos los puntos y las comas, digo, la madre que me parió. No los has enseñado bien, Pedro. Pasa el tiempo y un día es igual a otro día, que diría Machado. Vienen otros concejales que no conozco y que no los he tenido yo, y punto, y siguen los mismos que tenían los otros, convirtiéndose en técnicos. Si me escuchan, no, simplemente a la secretaria general del ayuntamiento haya un informe negativo, haya algo que tenga que ver, no tiene nada, pues ahora, ¿lo apruebo o no lo apruebo? Políticamente, no si los informes, no sé qué, si los he visto, si no los he visto, no tiene que ver ninguno, punto. Sí, yo creo que está claro que si no... Y a partir de ahí, tú lo que tienes que ir al pleno es con tus posiciones. Entonces, oiga, no sirve para nada el pleno del ayuntamiento. Oiga, ¿por qué no se hace la tercera fase industrial de Los Olivos? ¿Por qué no se hace la segunda fase de Carpetania? ¿Por qué no se quita la imagen de el polígono Los Ángeles? Que si yo fuese inversor y venía aquí y entro y veo 4 empresas demolidas, donde están recogiendo la chatarra, donde están rompiendo las ventanas para llevarse los cercos, donde no sé qué, digo, aquí yo no meto ni un duro, al día siguiente me están asaltando la empresa. Pues lo primero que tienes que hacer es cambiar la imagen, esas zonas quitarlas, demolerlas, limpiarlas, no sé qué. Si no lo tienes que hacer tú, exigir a la empresa, oiga, usted eso me lo deja como la patena de una iglesia, punto. Y eso tiene que estar limpio. Es más, si quieren venir los chavales a jugar al fútbol, que puedan jugar, porque es que lo tienen que hacer, y a partir de ahí dar una imagen. Pero tú entras por el pueblo de Los Ángeles desde la Calle de Andalucía y a ti se te quitan las ganas de invertir o de decir o de no sé qué, pues da una sensación de ruina, da una sensación de falta de cuidado, da una sensación de desidia absoluta. Es decir, por lo tanto, faltan proyectos políticos. Y vuelvo a decir, la principal tarea hoy, y ahora ya no lo digo yo, acaba de haber un simposium en Suecia y otro en Bilbao hace muy poco, que tienen que ver los dos con que el mundo vive en las ciudades. El mundo, es decir, la gente vive en las ciudades. Por lo tanto, hay que prepararlas. Y las ciudades tienen que ser un lugar de solución. ¿Por qué? Porque cuando tiene un vecino un problema, no se puede ir al ministro, ni se puede ir a Rajoy, se tiene que ir a su alcalde, a su concejal, y tiene que tener capacidad de respuesta. Y para que tenga capacidad de respuesta, tiene que tener financiación. Y se habla, como ya se ha hecho en Malmö, resulta que se han quitado los cargos intermedios. No hay diputaciones, el equivalente a diputaciones o el equivalente a comunidades. Solamente hay administración central y ayuntamientos. Con lo cual se acaba de conseguir un ahorro y han pasado todas las competencias a los ayuntamientos. El ayuntamiento tiene el 60% de la capacidad económica del país. El 60%. Aprovecha, Mariano. Yo creo que las competencias no hay que tirarlas para abajo, sino para arriba. Hay que darle más competencias a la Unión Europea. Precisamente lo contrario. Sí coincido que los ayuntamientos deberían tener más competencias porque se les han quitado ahora competencias, pero precisamente diputaciones, hace tiempo que venimos diciendo de eliminarlas porque no sirven de nada más que para poner a sus amiguitos que no tienen dónde colocar. Bueno, por eso, ayuntamientos y Unión Europea. ¿Quién sabe si los niños... La Unión Europea es un problema de Estado. Que es otro ya, pero es un problema de Estado muy importante, porque si no le damos más competencias a la Unión Europea, estamos siempre usándola o culpabilizándola de todo. Y bueno, si ya que la economía se decide en la Unión Europea en su 90% o 95%, ¿por qué no decide directamente la Unión Europea sobre la economía, si tiene que decidir sobre ello, y nos dejamos y nos ponemos y nos centramos en lo que realmente importa, y las cosas de a pie sí se las tenemos que dejar a los ayuntamientos? Estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero no podemos tener tantas cosas intermedias que no y de eficacia. Cuanto más alejan las decisiones del problema, más se distorsiona la solución. Cuanto más alejas la solución, es decir, si el problema está aquí, cuanto más lo alejas, más distorsiona, porque pierdes la realidad. Por lo tanto, a los ayuntamientos, capacidad de financiación para todo lo que tenga que ver con los ciudadanos. Y luego las resoluciones de los problemas territoriales, políticos, sociales y económicos de los países a la Unión Europea. Exactamente. Punto. Pero los ayuntamientos tendrían que tener con mínimo el 50%. ¿Para qué quiere una diputación? ¿Cuál es el papel de una diputación? Si lo puedes hacer perfectamente con una... Colocar a los
amigos. Sí, Colocar los amigos. Colocar los amigos, eso es lo que está haciendo el PP y el PSOE. No es lo mismo un municipio en la Comunidad de Madrid o un pueblo en la Comunidad de Madrid que un pueblo en Castilla-La Mancha o Castilla y León. No es lo claro, mismo, pero ese es el problema. es la misma, ese es el problema de los municipios tan pequeños. Las diputaciones por tienen eso, su función. Por eso hay que suprimir municipios. Se llama acumulación por de eso, municipios. Claro, tú puedes acumular municipios por exactamente. territorio y decir, oye, mira, voy a coger estos 10 Y municipios los servicios pequeños. mancomunados. Y lo que hace es lo siguiente, lo mancomuna y lo siguiente es decir, oiga, como no puede haber una biblioteca en cada pueblo, pues tiene 200 habitantes, pues lo que haces es, en un sitio está la biblioteca, en otro sitio está el colegio, en otro sitio está el centro de salud, pero en un marco territorial de 10 ayuntamientos pequeños. Y no tiene por qué haber diputaciones, y no tiene por qué haber 50.000 funcionarios, y no tiene que haber 7.500 millones de inversión, que lo pueden hacer perfectamente los ayuntamientos en unos sitios por decisión propia, por su capacidad administrativa, y en otros por municipios mancomunados. Punto. ¿Ya? No te dejan hablar. ¿Sobre qué? A ver, de todo lo que hay encima de la mesa. Entonces, Francia, Francia. Lo que tú quieras, que ya vamos a acabar. Te dejamos que... Bueno, pues vamos a acabar. Voy a contestar entonces al principio. Creo que sí, es de muy... Pues de tener... A ver, es que no, por no... ¿Cómo decirlo? Perdona, es que cuando intervengo yo es muy difícil. Pues de tener muy poco respeto, por no decir otra cosa, ¿no? A España, a los españoles, el que venga el jefe del Estado, te guste más o te guste menos, y cuando quiero me levanto y cuando no quiero no me levanto. Ya no es aplaudir, cuando quiero me levanto y cuando no quiero me levanto. Primero, porque tal vez es un rey que yo, con 26 años, no he votado. Pero es un rey que en el 78 todos los partidos políticos firmaron una constitución en la que firmaban un país monárquico. Y todos los españoles que firmaron esa constitución, o todos los representantes políticos que firmaron esa constitución, firmaban una monarquía dinástica. Entonces es un rey que hemos votado, todos los españoles. ¿Por qué? Porque yo no estaba... físicamente, pero sí que había unos representantes que eran los que les tocaba en ese momento que firmaron una constitución. Entonces, no vamos a salir ahora a hacer demagogia, porque también hay un representante de la oposición que yo no he votado, pero hay una democracia y entonces acepto lo que ha votado otro. ¿Por qué? Porque entonces por esa regla de 3 yo me puedo poner camisetas, me puedo poner a quejarme, yo no, porque no tengo ningún cargo representativo ni público, no, pero si no nos ponemos en ese mismo juego. O sea, hay una oposición que yo no he votado, claro, pero es que hay una democracia en este país que hemos votado todos. Entonces hay que aceptar eso. Y hay una constitución en la que se votó una monarquía. Entonces no vamos a entrar en un juego de ya ahora suelto la pelota que algo queda. No, algo queda no. O sea, hay que ser muy serios. Y segundo, que es un jefe de Estado. Y hay que tener un respeto y también un respeto a la Cámara. Y que yo creo que en ese momento, vamos, en ese ninguno, porque... Creo que el rey que tenemos... ¿Por qué no se le respeta, según tú? ¿Por no le pues creo que no se le respeta porque o sea, me refiero... O sea, sí, y yo puedo... de alguien y a mí no me gusta, no voy a aplaudirle. Vale, pero ya no es un discurso. Porque tú puedes terminar un discurso, no aplaudirle o no irte de copas con él si no te cae bien. ¿O sí? Sí, pero... O ir de copas aparte de... me puedo ir de copas con él porque me parezca bien como persona, pero su discurso o su figura no la comparto, entonces o sea, no le falto al respeto, no le aplaudo, yo creo que... Claro, pero creo que... no le veo la falta de respeto a no aplaudirle. Que hay que tener un respeto a lo que esa persona representa. Y esa persona representa sí, por supuesto, un país. Pero que no aplaudiéndola no faltas el respeto a nadie. Pero no aplaudiendo, no levantando... Yo creo, pero sobre todo... Claro. Vale, eso lo puede hacer alguien que, como dijéramos, intachable o imparcial, pero no alguien que sí aplaude, que sí presenta y que sí sonríe cuando a él le interesa. Porque como todo el mundo, ¿no? Tú no vas a aplaudir. Es decir, mira que yo... A ver, vamos a hablar en concreto. O sea, Pablo Iglesias... A mí tampoco me gusta que Pablo Iglesias aplaude al señor Matute de Bildu o al señor Rufián cuando ha dicho ciertas cosas. Pues no me gusta. Pero eso es una valoración, una opinión mía. Pero no creo que le haya faltado el respeto. Es decir, a mí no me gusta y como no me gusta, pues no le votaré cuando vaya a elecciones porque me parece una falta... A mí no me gusta y me parece que se pone del lado equivocado en una serie de cuestiones, pero no creo que le falte respeto, pero creo que porque pasa el jefe del Estado y se pongan de pie y no le aplaudan, creo que no le falta el respeto ni al jefe del Estado, ni al Estado, ni menos al país, evidentemente. O sea, creo que no le falta el respeto a nadie, tiene su opinión y no la hace. Una cosa es mantener el protocolo con Pedro, que es postureo.
Sí, claro, vamos a la imagen. Son muy listos y hoy solo se va a hablar, no solo no el fallecimiento en este caso de la senadora, sino de que ellos no han estado en la sala. O sea, sí. Pero no es una falta de respeto. Pero para mí no es una falta de respeto. Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí. Mientras se mantenga el protocolo. Y sobre todo defenderlo con argumentos que se caen por todos los lados. Pero segundo, que es que luego cuando... O sea, ya no es cuando me interese para conseguir algo. No, oye, que es que hemos visto muchas fotos de cuando a Pablo Iglesias le ha venido en gracia y ha podido ser noticia. Por eso, que bien, que que voy a estrechar la mano al rey, voy a ser simpático, le voy a hacer hasta un regalo y si tengo que conseguir algo... Como por ejemplo una beca de España, ahí ya somos más simpáticos todavía. No, o sea, si tú defiendes una cosa, lo defiendes con todos los argumentos, aunque te toque perder el dinero que te toque perder, y aunque tengas que rechazar una beca, y aunque dejes de ser noticia un día. Pero que no creo que te den una beca o no, dátela porque le den la mano o no le den la mano al rey. No, pero si no es que te la den. Tenemos un país un poco raro, ya no seríamos una monarquía parlamentaria, seríamos una dictadura o una cosa así un poco rara. No es que te la den, es la foto de, oye, que yo he ido a recibirla de manos del rey. Claro, por eso, pero que... O sea, que me todo refiero... dentro del mismo postureo. Si yo coincido en lo del postureo, lo que no coincido, pues eso. Lo que no coincido es en lo del... Claro, en lo de la falta de respeto, que parece que se falta de respeto. Sí. Yo creo que no, que creo que no se falta el respeto. Es decir, yo creo que al final, bueno, pues es eso, es postureo, es una gana de... Es lo que vivimos hoy, la política de la comunicación, de salir en los medios de comunicación, de estar en los medios. Hoy volverán a ser portada de todos los medios, y lo que no se dan cuenta los propios medios es que lo único que hacen es apoyar esa campaña de comunicación de la gente que busca salir en esa portada de los medios. Es decir, con eso genera debate. Hoy estamos hablando aquí de eso, de que ellos no han estado, de que no han estado en el minuto ese de silencio que se ha hecho a la senadora. Pues en este caso ellos buscan esa política. Te gustará más o menos, pero volvemos a lo mismo. El problema de entrar en este debate es que no vamos a la raíz de los problemas. Es decir, esto es lo que la gente quiere. La gente vota por Pablo Iglesias porque, aunque muchos piensen que le votan porque es de izquierda, es mentira. La gente vota por Pablo Iglesias, o mucha gente que no es de izquierda vota a Pablo Iglesias. Mucha gente que no es de izquierda, que lo hay que decirlo muchas veces, vota a Pablo Iglesias porque está en contra de todo lo que llamamos casta, el régimen, el modelo establecido que no busca soluciones a los problemas reales de la gente. Y mucha gente no estará de acuerdo en sus soluciones, tampoco, pero le va a votar igual que vota Trump, igual que vota Le Pen, igual que vota a todas las opciones distintas. Mientras que nos quedemos en el discurso de nos han levantado, no sé qué, primero le estamos haciendo el juego. O sea, el día que hablamos de Trump, el día que hablamos de Trump lo explicamos perfectamente. Trump, multimillonario, se gastó un duro en televisión, no le hizo falta. Solo tuvo que decir burradas en la televisión y salió en todos los lados. Solo. Y fue, o estás a favor o estás en contra. Eso, más el otro candidato, no vale nada, el presidente de Estados Unidos. Cuidado que las has hecho gordas. Ahora que el otro día leí un decálogo de todas las hizo, de la burrada, pero gordas. Pero consiguió su objetivo. Claro, pero... Es que eso es lo que tenemos que traer. Claro, para eso tú tienes que tener un discurso que vaya contra él. Claro, esa es la cuestión. Y eso pasa a todos los niveles. Hoy en la política de espectáculo y en la política de comunicación. Ayer hablábamos aquí de los presupuestos, que quería Valentín hablar de los presupuestos antes de acabar. No tenemos ya lo sé, que tenemos suficiente, pero bueno, nos vamos. Yo me tengo que ir. De los presupuestos, es decir. Otro día. Todavía hay tiempo. En la política del presupuesto. Todavía hay tiempo para... Yo lo quería dejar hasta el miércoles que viene porque... en ningún sitio, Pedro. ¿Va el presupuesto o no? El miércoles, hasta el lunes que viene es el pleno, y yo creo que hasta el rabo todo es toro. Pero es la realidad, es decir, vivimos en la política de la comunicación. Es decir, no ha habido diálogo entre el gobierno y la oposición, en este caso la oposición, que supuestamente le puede votar el presupuesto, porque entiendo que el Partido Popular no le va a votar los presupuestos a Sara Hernández, pero no ha habido diálogo, no se ha querido dialogar, porque no hace falta. O sea, porque sale ahora Getafe diciendo que es que no va a votar porque le han dado los presupuestos el viernes y que no tiene, pero no nos dice en qué está en contra, no hace política, no da propuestas. Y al día siguiente sale Sara Hernández diciendo, bueno, yo voy a mejorar, pues todo, va a mejorar todo, va a dar más dinero para todo, va a solucionar todos los problemas en una política comunicativa, va a hacer el polideportivo del Bercial, que supuestamente se tenía que demoler este trimestre y ya no se va a demoler porque van los próximos presupuestos, y si no se aprueba no sabemos si el Partido Popular Isidro se hará o no. Pero esa es la realidad. Es decir, la culpa evidentemente es del Partido Popular por unos 400.000 euros que va a haber que pagarle a una empresa, que ya es vergonzoso. Es decir, es todo política de comunicación. Política real a la hora de la verdad, pues nada, se queda en eso. Todos hacen lo mismo. Tenemos el lunes otra vez política de espectáculo en el pleno y poco más. Yo simplemente no quiero repetir argumentos, pero decir que denominar eso postureo, pues es claro, es cuando hablar exclusivamente de lo políticamente correcto. Y entonces, efectivamente, Podemos
es distinto. Y ese distinto se tiene que notar en todas cada las situación. cosas. Es distinto. No. Cuando nosotros vamos a ver, el señor Iglesias va a ver al rey en esas recepciones que hay, es porque es su obligación, porque tiene que ir a decirle cuál es la postura de Podemos. Y si le regala Juego de Tronos o le regala no sé qué coño le regaló, pues que se lo regale. No creo que eso sea. Eso es al revés. Es un aspecto de decir, oye, para mí, pues eres una persona normal y hasta te regalo un libro. Eso fue en la Unión Europea. Bueno, no sé cuándo fue, es igual. Pero que no, pero es que es muy curioso ver cómo las cosas que se hacen distintas ya es postureo. No, es distinto porque somos distintos y espero que lo sigamos no siendo. Es distinto que no precisamente. Claro, No es distinto precisamente. No. Podemos es lo que está surgiendo. Podemos, Frente Nacional, el Fillón ahora. Sí, pero no es distinto. El que me calle cuando mencionáis a Trump ya Podemos, es lo pues mismo. vale, me callo, pero no es lo mismo. No defendemos las mismas políticas. No defendemos las mismas políticas. Entonces, que digas que son fenómenos especiales, son fenómenos especiales, pero no es que sean especiales. De sentido opuesto. No es que sean especiales, es que es un resurgimiento que está dando la política ahora, el cambio de la política. La política antes se hacía con pasquines y en los pueblos, ahora no, ahora la política es de televisión, está globalizada, está en redes sociales, a eso me refiero que son lo mismo, son una nueva política, una política distinta en la forma de hacerlo. O sea, no que sean exactamente que defiendan lo mismo porque no defienden lo mismo. Habrá cosas en las que coincidan, pero hay otras que coinciden también los otros. O sea, aquí no vengamos. Pero es el hecho de que cambió la política, está cambiando la política y están surgiendo estas personas que a través de personaje, y lo pongo entre comillas, no es que sea un personaje u otro, pero sí buscan un personaje mediático, como decíamos antes. Trump, por decir 4 barbaridades, sale más en la tele y de esa manera se oponen a él, entonces ya está nombrado y ya está focalizado en el centro de atención. Le Pen ha hecho lo mismo. Le Pen, desde que ha surgido, Le Pen padre, siempre ha sido así. Ha buscado ser el centro de atención, decía burradas para que los otros se tengan que oponer a él, pero al oponerse a él, ya él entraba en el juego político. Y son populistas, hombre, dilo. No, pero a ver. No, lo dicen y hacen lo que quieren. Lo que quiere oír la gente y lo que luego va a dar el titular. Claro, buscan dar el titular y cambian la política porque la política ha cambiado. Ya no es solo en las cámaras o el pasquín, sino que ahora la política está en la televisión y en las redes sociales. Jesús, y ya lo último que quería decir es que, o sea, me da mucha pena pues la muerte de Rita Barberá y me parece un feo. O sea, ya no solo a la persona de Rita, sino, o sea, a la institución, ¿no? Que Podemos haya confundido un minuto de silencio como un homenaje a la persona de Rita Barberá cuando es una senadora, cuando ha sido una política, vamos. Pero que un minuto de silencio no es un homenaje. Yo creo que no es un homenaje, es es que no es homenaje, o sea, aquí están explicando distintos que es reconocimiento a un hecho. Claro, y rendir respeto a una persona que en una cámara como es el Congreso de los Diputados, una cámara como es el Senado, o sea, es que es una institución, su puesto es una institución, o sea, y que ha sido elegida democráticamente, y creo que no hay que confundir las cosas. Y luego ya, o sea, una persona que ha sido alcaldesa de Valencia durante tantos años, que habrá hecho cosas mejores, habrá hecho cosas peores, ¿no? Pero que se intente ahora decir, por un lado, no, me da pena la noticia porque era una persona, pero no hay que jugar con esa doble puerta porque... Pues a mí no me tienes que convencer. No. Si los que la echaron fueron del Partido Popular, de su partido, si yo no... Bueno, dimitió ya. No tengo también, pero bueno, también es verdad que dimitió, o sea, hasta que esto se aclarase y volviese si era inocente, o sea, que es que ha quedado una puerta ahí abierta, o sea, decir, nunca se ha sabido. Déjalo y me da pena. José Luis te está atendiendo claro. Déjalo que pero y que a mí me da pena, o sea, que en el fondo lo que salir. En el día de hoy lo que quede sean esas declaraciones de no me levanto, o sea, no acudo a un minuto de silencio por esta persona y que al final las últimas imágenes de Rita Barberá sea saliendo de un juzgado cuando ella, o sea, todavía nadie ha hablado de Rita Barberá, de si era o no era culpable, de si era más o menos cómplice, ¿no? Y creo que en el día de hoy, o sea, primero es una pena, o sea, la muerte de una persona, y segundo, utilizar la noticia del hecho para decantarse, pues por eso, ahora que encima no se puede defender, pues ya doy la última estacada, o sea, y me da mucha pena tanto por la persona como por la noticia.
Bueno, pues yo creo que hasta ahí hemos acabado. Quiero el último comentario que nos han dejado en el chat, además es un comentario para Valentín. Nos dice nuestro amigo Juan I: Valentín, deja de citar libros, que ya llevas 2 hoy y aún estoy con el de la semana pasada. Nos lo estás agobiando con la lectura. Muchas gracias por escucharnos. Bien por Juan. Muchas gracias por escucharnos y nada, nos despedimos y nosotros volveremos a estar aquí en directo otra vez mañana con vosotros en Getafe Radio, en Getafe de